Dicen que el destino está escrito en las estrellas, que un hilo dorado y invisible traza el laberinto de tu vida, incluso antes de que llenes tus pulmones con el primer aliento. Es un consuelo para las almas que buscan orden en el caos, para aquellos que necesitan creer que existe un plan mayor, una mano divina guiando cada paso. Pero quien quiera que haya escrito mi destino no usó tinta dorada, no usó pergamino sagrado ni una pluma de ángel, usó lodo, usó óxido, usó la ceniza de los sueños de otros, los restos carbonizados de las ilusiones que el mundo había descartado como basura. Mi nombre es María. Y esta es mi confesión. Una confesión que tardó décadas en atreverse a hacer, que me costó noches enteras de insomnio, que me obligó a revivir cada cicatriz, cada traición, cada momento en que tuve que elegir entre ser víctima o ser sobreviviente. Esta es la historia de cómo una niña nacida en la basura se convirtió en emperatriz de un imperio construido sobre los escombros de su propio dolor. Es la historia de cómo el amor puede ser la salvación y también la más cruel de las maldiciones. Es la historia de una madre que entregó a su hijo y pasó 15 años buscándolo no solo a él, sino a sí misma. Si estás aquí, escuchando estas palabras, tal vez sea porque también conoces el sabor amargo de la pérdida. Tal vez porque también te has encontrado en el fondo de un pozo tan profundo que ni siquiera podías ver la luz allá arriba. Si es así, entonces somos hermanos en el dolor. Y espero que mi historia pueda ser para ti lo que nunca fue para mí. Una cuerda para subir. Mi primera cuna fue un colchón manchado de sangre y lágrimas, rescatado de un mar infinito de desperdicios. Las manchas contaban historias que yo no entendía entonces. La mancha roja en la esquina derecha podría haber sido de un parto difícil, o de una pelea conyugal que terminó mal. La amarilla en el centro, tal vez de un niño que mojaba la cama por miedo al padre que bebía. Cada mancha era una biografía anónima, un fragmento de la tragedia humana sobre el cual yo dormía todas las noches. Mi primera canción de cuna no fueron palabras dulces susurradas por una madre cariñosa. Fue el rugido constante y mecánico de los camiones compresores, esas bestias de metal que masticaban los restos de la ciudad con mandíbulas hidráulicas, tragando todo, sillas rotas, fotografías familiares rasgadas, muñecas sin cabeza, sueños destrozados que alguien había tirado un viernes de furia. El sonido era hipnótico y aterrador al mismo tiempo. Brum crack, brum crack. Cada compresión era como un latido gigante, el corazón pulsante de una criatura que se alimentaba de lo que la humanidad rechazaba. Crecí creyendo que era la música natural del universo, que todos los niños del mundo se dormían con esa sinfonía de destrucción y renacimiento. Yo era María, la niña del basurero, la marginal, la pepenadora. Pero esas etiquetas no me disminuían. Me definían con una precisión que ningún nombre bonito podría lograr. Yo no era una princesa perdida esperando su reino. Yo era la reina de un imperio que nadie más quería gobernar. El basurero no era simplemente un lugar donde yo vivía, era mi universo completo, con sus propias leyes físicas, sus jerarquías sociales, sus códigos de honor no escritos. Era un cosmos invertido, donde lo que estaba abajo en la sociedad normal estaba en la cima de nuestra realidad alternativa. Me convertí en la astrónoma de ese cielo. Al revés, mapeando sus constelaciones peculiares. Conocía de memoria las constelaciones de vidrios rotos que brillaban bajo la luz pálida de la luna, creando patrones que cambiaban cada día cuando los camiones descargaban nuevas cargas. Había la constelación que yo llamaba corazón roto, pedazos de un espejo de mano que alguien había roto en un acceso de ira o desesperación. Había las lágrimas de la Virgen, trozos de una botella azul que reflejaban la luz como diamantes falsos. Observaba las nebulosas de bolsas plásticas que el viento nocturno arrastraba como fantasmas danzantes, creando formas que mi imaginación transformaba en animales mágicos, en naves espaciales, en ángeles caídos que visitaban nuestro mundo subterráneo. Durante las tormentas, esas nebulosas se agitaban como espíritus inquietos, contando secretos en un lenguaje que solo yo entendía. Estudiaba las montañas móviles de residuos orgánicos que respiraban vapor tenue en las mañanas frías. Como dragones dormidos, esas montañas tenían vida propia, crecían y menguaban siguiendo ciclos misteriosos, generaban su propio calor a través de la descomposición, creaban su propio clima interno. A veces, cuando el viento soplaba en la dirección correcta, yo podía escuchar los sonidos que venían de adentro, pequeños estallidos de la fermentación, suspiros de gases liberándose, como si la propia tierra estuviera roncando. Cada día en el basurero era una expedición arqueológica, una aventura de descubrimiento. Mis manos pequeñas y ágiles aprendieron a leer las texturas como un ciego lee Braille. Podía distinguir, solo con el tacto, un zapato de cuero genuino a un aprovechable de uno de imitación que se desharía con la primera lluvia. Sabía identificar el plástico de calidad del desechable, el metal que valía la pena vender del que era solo peso muerto.
Desarrollé un sexto sentido para peligros invisibles. Mis dedos aprendieron a bailar alrededor de trozos de vidrio escondidos, a detectar la presencia de clavos oxidados antes de que mis ojos los vieran, a evitar instintivamente las jeringas usadas que se escondían entre papeles arrugados como serpientes venenosas esperando su próxima víctima. Mi posesión más preciada en ese reino de Descartes era un espejo de bolsillo rajado exactamente por la mitad por una línea diagonal perfecta. No me devolvía una imagen completa, coherente. En cambio, mostraba dos mitades de un rostro que nunca terminaban de encajar perfectamente, una mitad siempre ligeramente desalineada de la otra. Como si yo fuera dos personas diferentes intentando ocupar el mismo cuerpo. Yo adoraba esa imperfección. Sentía que el espejo me entendía de una forma que ningún ser humano podía. Reflejaba exactamente como me sentía por dentro, una colección de pedazos que no encajaban completamente, una criatura hecha de fragmentos de otras vidas. Un mosaico humano construido con los trozos que el mundo había rechazado. Pasaba horas mirando ese espejo rajado, fascinada por la forma en que la fisura transformaba mi imagen. A veces, posicionaba el espejo de modo que la rajadura corriera exactamente por el medio de mi rostro, creando una María que era mitad niña, mitad adulta. Otras veces, hacía que la línea dividiera mi rostro entre luz y sombra, entre esperanza y desesperación, entre lo que yo era y lo que soñaba ser. El espejo se convirtió en mi confidente, mi terapeuta, mi oráculo personal. Cuando tenía dudas, consultaba sus dos mitades y buscaba mensajes en las discrepancias entre ellas. Cuando me sentía perdida, miraba mi imagen fragmentada y recordaba que incluso las cosas rotas podían ser bellas, podían tener función, podían contar historias poderosas. En el centro de mi universo invertido, brillando más fuerte que todas las constelaciones de vidrio y todas las nebulosas de plástico, estaba mi madrina Casilda. Ella era mi sol, mi luna, mi estrella polar, todos los cuerpos celestes concentrados en una única persona cuyo amor gravitacional mantenía mi órbita estable. Casilda no era solo una mujer que me cuidaba. Era una filósofa, una poeta de las calles, una sacerdotisa del conocimiento que solo se adquiere viviendo en los márgenes del mundo. Tenía una forma única de transformar nuestra pobreza en riqueza espiritual, nuestra marginalidad en sabiduría clandestina. No somos pobres, mija, ella me decía con su voz ronca, esculpida por décadas de polvo y humo. Nosotras somos filósofas del descarte, arqueólogas de lo que la sociedad intenta esconder. Vemos lo que la gente importante no quiere ver. Tocamos lo que las manos delicadas rechazan. Y tenía razón. Nuestra perspectiva era única, privilegiada de una forma que los ricos jamás podrían entender. En la basura de un hombre está su biografía completa. Casilda observaba con una sabiduría que ninguna universidad podría enseñar. Aquí yace la muñeca que una niña rica ya no quiso cuando creció y descubrió que las muñecas no impresionan a los niños. Aquí están las cartas de amor que terminaron en desengaño, pero que alguien guardó por años antes de tener el coraje de tirarlas. Ella me enseñaba a leer esas biografías descartadas como un detective lee pistas de un crimen. Una foto de familia rasgada con cuidado, probablemente una separación dolorosa donde alguien no consiguió tirar todo de una vez. Ropa de bebé en perfecto estado, tal vez una madre que perdió un hijo y finalmente encontró la fuerza para deshacerse de los recuerdos. Un anillo de bodas en una caja junto con papeles de divorcio, una historia de amor que se convirtió en una pesadilla legal. La piel de Casilda era un mapa topográfico de una vida vivida intensamente. Cada arruga contaba una historia, las líneas alrededor de los ojos hablaban de décadas riendo para no llorar. Las marcas en la frente registraban años de preocupación con niños que no eran biológicamente suyos pero que ella había adoptado de corazón. Las arrugas alrededor de la boca documentaban miles de palabras de consuelo ofrecidas a almas perdidas como yo. Sus manos eran obras de arte de la supervivencia, callosas pero infinitamente gentiles, cortadas por vidrios y metal pero capaces del toque más delicado cuando yo tenía pesadillas, manchadas por décadas de trabajo, pero capaces de crear belleza donde otros veían solo fealdad. Por las noches, cuando el calor del día finalmente cedía lugar al frescor relativo de la madrugada, Casilda se transformaba en la más extraordinaria contadora de historias que jamás existió. Su voz rasposa ganaba matices dramáticos, susurros misteriosos, rugidos épicos conforme la narrativa exigía. Ella me tejía mundos enteros de fantasía, cosiendo mitos antiguos con leyendas urbanas, santos católicos con espíritus indígenas, realidad dura con esperanza inmortal. Sus historias no eran escapismo, eran lecciones de vida disfrazadas de entretenimiento. Filosofía profunda envuelta en papel de regalo de narrativa mágica. Te voy a contar sobre La Llorona, ella comenzaba una de mis historias favoritas. Pero no como te contarían otros. La pobre no es una bruja malvada.
Es una madre que perdió sus hijos y ahora vaga por el mundo buscándolos. Ella llora no de maldad, sino de dolor puro. Del dolor más profundo que una mujer puede sentir. Entonces Casilda me miraba directamente a los ojos con una intensidad que me hacía sentir que ella me estaba contando secretos del universo. Esa pobre llorona no hace daño a otros niños perdidos, María. Al contrario, ella nos cuida. Cuando estás sola en la noche y escuchas el viento llorar. No es llorona intentando asustarte. Es ella cantando una canción de cuna para todos los niños que, como ella, perdieron a su familia. Esas historias no eran solo entretenimiento nocturno. Eran terapia, educación emocional, preparación psicológica para los desafíos que la vida ciertamente me reservaba. Casilda sabía que una niña creciendo en el basurero necesitaba armadura espiritual y sus historias eran las piezas de esa armadura. Cada narrativa forjando una capa de protección alrededor de mi alma infantil. Nuestro hogar era una choza que desafiaba todas las leyes de la arquitectura y algunas de la física, construido con los restos de otros hogares destruidos. Era un Frankenstein habitacional que de alguna forma conseguía mantenerse en pie a través de pura fuerza de voluntad y algunos clavos milagrosamente bien colocados. Las paredes eran un mosaico de materiales, placas de madera de una casa demolida, pedazos de metal ondulado de algún techo arrancado por tormenta, lona plástica de un puesto de feria que había quebrado. Cada pedazo traía consigo fantasmas de su vida anterior, recuerdos de familias que había protegido. Historias de tormentas que había enfrentado. El techo goteaba en 5 puntos distintos cuando llovía. Y yo había nombrado cada una de las goteras como si fueran mascotas domésticas. Black Plack quedaba justo encima de nuestra cocina una combinación de hornilla portátil y mesa improvisada. Plomo goteaba pesadamente sobre la esquina donde guardábamos nuestra poca ropa, creando una percusión grave y melancólica. Gotita era más rápida, casi ansiosa, cayendo sobre un balde de plástico con un ritmo irregular que parecía código Morse. Cascada, mi segunda favorita, vertía agua en un jarro de vidrio rajado, creando un sonido acuático que me recordaba ríos que yo nunca había visto pero que soñaba conocer algún día. Y finalmente, mi favorita absoluta, tintineo, que caía sobre una olla de metal abollada, creando nuestra propia música doméstica. Una sinfonía de pobre que de alguna forma conseguía ser más hermosa que cualquier música clásica que yo escucharía años después en salas de concierto caras, durante las tormentas. Nuestra choza se transformaba en una orquesta completa. Cada gotera contribuía con su instrumento particular, el viento silbaba a través de las rendijas en las paredes creando armonías fantasmagóricas. La lluvia tamborileaba en el techo de metal en ritmos complejos que cambiaban conforme la intensidad de la tormenta. Casilda y yo nos sentábamos en el centro de la choza durante esas presentaciones naturales, escuchando nuestra sinfonía personal e inventando letras para la música que la lluvia componía. Esta es la música de los pobres, Casilda me decía, y es más sincera que cualquier ópera de rico, porque está hecha con necesidad, no con lujo, pero como todos los souls, hasta el más brillante y aparentemente eterno, eventualmente comienzan a debilitarse. Y mi sol, mi querida Casilda, comenzó a apagarse en un invierno particularmente cruel, cuando la ciudad parecía haber olvidado que existíamos. La tos apareció primero como una visitante ocasional, un carraspeo discreto que Casilda descartaba con un gesto de la mano y un no es nada. Mija, solo el polvo, pero gradualmente. Esa visitante se convirtió en residente permanente de nuestra choza, una presencia constante que crecía en intensidad e insistencia cada día que pasaba. Era una tos seca, áspera, que parecía venir no de los pulmones, sino del alma. Una tos que resonaba en las madrugadas, despertándome con una ansiedad que yo no sabía nombrar. Casilda intentaba ahogarla con paños viejos para no perturbarme, pero yo la oía de todos modos. Y cada sonido era como una cuenta regresiva para algo terrible que yo no quería imaginar. Su piel, antes bronceada por el sol y la vida, comenzó a perder color gradualmente. Como una fotografía dejada mucho tiempo al sol. Se puso pálida como papel de cera, casi translúcida, y a veces, cuando la luz le daba desde cierto ángulo, yo podía jurar que conseguía ver las venas azules corriendo bajo la superficie como ríos en un mapa. Sus ojos, que siempre habían sido faros de fuerza y sabiduría, comenzaron a ganar una distancia que me aterrorizaba. Era como si ella estuviera mirando a través de mí, más allá de mí, hacia algún horizonte que yo no podía ver. Era la mirada de quien se estaba preparando para un viaje muy largo. Una tarde, cuando el sol se estaba poniendo y pintando nuestra choza con tonos dorados que casi conseguían disimular nuestra pobreza. Casilda me llamó para sentarme a su lado. Su voz estaba más débil de lo usual, pero aún conservaba esa autoridad gentil que siempre tuvo. Ya me voy de viaje, María, me dijo. Y las palabras cayeron sobre mí como piedras.
Es un viaje muy largo y no hay billete de regreso. El pánico se instaló en mi pecho como un bloque de hielo. Agarré su mano con fuerza desesperada, como si pudiera anclarla físicamente a este mundo. No, madrina, no te vayas. ¿Qué voy a hacer sin ti? La pregunta salió como un grito ahogado, cargando todo el terror de una niña de 15 años que estaba a punto de perder su único hogar emocional. Ella me acarició la mejilla con una ternura que me partió el corazón. Su mano estaba fría, más fría de lo que debería estar. Tú eres fuerte, mi niña, más fuerte de lo que imaginas. Además, no te quedas sola. Hablé con el padrecito Honorio. Él sabe de ti, te buscará, te llevará a un lugar seguro, lejos de aquí. Un lugar donde no tendrás que buscar tu comida entre la basura, donde podrás ir a la escuela, donde podrás ser una niña normal. Mis ojos se llenaron de lágrimas. La idea de un lugar seguro, de ser una niña normal, era tan ajena a mí como la luna. Mi normalidad era el Ixao. Mi seguridad era Casilda. No quiero ser normal, madrina. Quiero estar contigo. Mi voz se quebró. Casilda sonrió, una sonrisa débil pero llena de amor. Lo sé, mi amor, pero a veces el amor más grande es dejar ir. Prométeme que no olvidarás lo que te enseñé. Prométeme que seguirás viendo la belleza en lo roto, la sabiduría en el descarte. Prométeme que nunca dejarás que el mundo te diga quién eres. Tú eres María, la reina de tu propio imperio, y ese imperio está dentro de ti. Sus palabras se desvanecieron en un susurro. Su mano se enfrió aún más en la mía. El sol se ocultó por completo y la oscuridad de la noche envolvió nuestra choza, llevando consigo el último aliento de mi sol. Mi luna, mi estrella polar. Casilda se había ido. La noche de su muerte fue la más larga de mi vida. El silencio en la choza era ensordecedor, roto solo por mis propios sollozos. Me acurruqué junto a su cuerpo inerte, aferrándome a la última chispa de calor que quedaba en ella, deseando poder seguirla a donde quiera que hubiera ido. Pero el amanecer llegó, implacable. Y con él, la cruda realidad de mi soledad. El padrecito Honorio, un hombre de rostro cansado y ojos bondadosos que visitaba el basurero ocasionalmente para ofrecer consuelo y algunas provisiones, apareció al día siguiente, tal como Casilda había predicho. Su presencia era un recordatorio doloroso de la promesa que mi madrina le había arrancado. Él me miró con una pena genuina, una pena que yo no podía corresponder, porque mi propio dolor era una pared impenetrable. María, dijo con voz suave, Casilda me pidió que te llevara. Hay un orfanato en la ciudad, un lugar donde estarás segura, donde tendrás comida y un techo. Es lo que ella hubiera querido para ti. La palabra orfanato sonó como una sentencia. Yo no era huérfana. Tenía a Casilda, aunque ahora solo en espíritu, pero sabía que no tenía elección. El basurero, sin ella, se había convertido en un lugar hostil, lleno de sombras y recuerdos que me asfixiaban. Asentí. Mis ojos vacíos, mi corazón una piedra. El viaje a la ciudad fue un torbellino de sensaciones. Los olores, los sonidos, las vistas. Todo era abrumador. Las calles pavimentadas, los edificios altos. La gente vestida con ropas limpias que me miraban con una mezcla de curiosidad y repulsión. Yo era un fantasma de otro mundo, una criatura del Ixao trasplantada a un jardín de asfalto. El orfanato era un edificio grande y frío, con paredes de un blanco descolorido y el eco de risas infantiles que no me pertenecían. Las otras niñas me miraban con desconfianza, susurrando y señalando. Yo era la niña del basurero, la que olía a tierra y a descomposición, la que tenía cicatrices en las manos y una mirada demasiado vieja para su edad. Me asignaron una cama en un dormitorio compartido, un espacio minúsculo que se sentía como una jaula después de la inmensidad abierta del Ixao. La comida era insípida, las reglas estrictas, la disciplina implacable. Cada día era una batalla para suprimir mi verdadera naturaleza, para encajar en un molde que no estaba hecho para mí. Pero las lecciones de Casilda resonaban en mi mente. Vemos lo que la gente importante no quiere ver. Tocamos lo que las manos delicadas rechazan. En el orfanato, esa sabiduría se tradujo en una nueva forma de observación. Aprendí a leer las microexpresiones en los rostros de las monjas, a entender los silencios entre las palabras de las otras niñas, a detectar las grietas en la fachada de orden y piedad. Descubrí que, incluso en ese lugar aparentemente limpio y organizado, había sus propios descartes. Niñas que habían sido abandonadas por sus familias, sueños rotos que se escondían bajo las camas, esperanzas marchitas que se desvanecían con cada día que pasaba sin una visita. El orfanato era solo otro tipo de basurero, con sus propias tragedias y sus propias historias anónimas. Mi espejo rajado, que había logrado esconder entre mis pocas pertenencias, se convirtió en mi único consuelo. Por las noches, cuando todas dormían, lo sacaba y miraba mi reflejo fragmentado. La fisura cegía allí, recordándome quién era yo, de dónde venía.
Me recordaba que, aunque el mundo intentara borrar mi origen, yo siempre sería María, la niña del basurero, y eso era mi fuerza. No mi debilidad. Los años en el orfanato pasaron lentamente, marcados por la monotonía y la constante lucha interna. Aprendí a leer y escribir, a hacer cálculos básicos, a coser y a limpiar. Habilidades útiles, sin duda, pero que no alimentaban mi alma. Mi mente, sin embargo, seguía siendo la de una pepenadora, buscando valor en lo que otros descartaban. Observaba a las otras niñas, sus esperanzas de ser adoptadas, sus desilusiones cuando las familias elegían a otras. Aprendí sobre el amor y la pérdida de una manera diferente, a través de las historias silenciosas de sus corazones rotos. Y en cada una de ellas veía un reflejo de mi propio dolor, una conexión que me hacía sentir menos sola. Cuando cumplí 18 años, me dijeron que era hora de irme. Era el día que todas las niñas del orfanato esperaban con una mezcla de emoción y terror. La libertad, pero también la incertidumbre. Para mí era una oportunidad para finalmente comenzar la búsqueda que Casilda había insinuado, la búsqueda de mi hijo. Pero antes de eso, necesitaba entender, necesitaba recordar. Los recuerdos de mi hijo eran borrosos como un sueño lejano. Solo sabía que lo había entregado, que había sido una decisión tomada en la desesperación, en la miseria más absoluta. Necesitaba llenar esos vacíos. Entender las circunstancias que me habían llevado a esa elección desgarradora. Mi primer paso fue buscar al padrecito Honorio. Él había sido el puente entre mi vida en el basurero y mi vida en el orfanato. Tal vez él tendría respuestas. Lo encontré en una pequeña iglesia, en un barrio humilde, su rostro aún más cansado, pero sus ojos aún bondadosos. Cuando le pregunté sobre mi hijo, su expresión se ensombreció. María, dijo con voz grave, fue hace mucho tiempo. Eras muy joven, muy enferma. No tenías cómo cuidarlo. Fue lo mejor para él. Créeme, pero yo no quería consuelo. Quería la verdad. Lo presioné y finalmente, con un suspiro, él me contó la historia. Yo había sido encontrada al borde del basurero, casi muerta de hambre y enfermedad, con un bebé recién nacido en mis brazos. No había nadie más. Casilda ya no estaba. Yo estaba delirando. Apenas consciente, los médicos del hospital al que me llevaron dijeron que yo no sobreviviría y mucho menos el bebé. Pero de alguna forma, lo hicimos. Cuando me recuperé un poco, me explicaron la situación. No tenía recursos, no tenía familia, no tenía dónde ir. El bebé sería llevado a un orfanato y yo, si sobrevivía, a otro. En mi estado de debilidad y desesperación, había accedido. Había firmado los papeles, borrosos y sin sentido para mí en ese momento. Había entregado a mi hijo un pedazo de mi alma a un destino desconocido. El padrecito Honorio me dio el nombre del orfanato donde lo habían llevado. Un nombre que se grabó a fuego en mi memoria, Hogar de la Esperanza. Con esa única pista y el espejo rajado como mi amuleto, me lancé al mundo. La ciudad era un laberinto, pero yo era una pepenadora, acostumbrada a buscar tesoros en el caos. Mi objetivo era claro, encontrar el hogar de la esperanza y con él a mi hijo. Mis primeros días en la ciudad fueron una lucha constante. No tenía dinero, no tenía dónde dormir. Volví a mis viejos hábitos de supervivencia, buscando comida en los contenedores de basura de los restaurantes, durmiendo en parques o bajo puentes. Pero esta vez no era por falta de opción, sino por elección. Cada migaja que encontraba, cada noche que pasaba a la intemperie, era un sacrificio por mi hijo. Trabajé en lo que pude encontrar, lavando platos en restaurantes, limpiando casas, vendiendo flores en la calle. Cada centavo que ganaba era guardado celosamente, un paso más cerca de mi objetivo. Aprendí a moverme por la ciudad, a leer sus señales, a entender sus ritmos. Era diferente del Ixao, pero los principios eran los mismos: observar, adaptarse, sobrevivir. Finalmente, después de meses de búsqueda incansable, encontré el hogar de la esperanza. Era un edificio imponente, de piedra gris, que parecía más una fortaleza que un hogar. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me acercaba a la puerta principal. Este era el lugar. Aquí estaba mi hijo. Entré, y el aire dentro era pesado con el olor a desinfectante y a esperanza frustrada. Una mujer de rostro severo, la directora, me recibió. Le expliqué mi historia, mi búsqueda. Ella me escuchó con una expresión impasible, sus ojos fríos y distantes. Señorita, dijo finalmente, su voz cortante como el hielo, los registros de hace 15 años son confidenciales. Además, los niños aquí son adoptados. No podemos divulgar información sobre ellos. Es por su bien, y por el bien de las familias que los adoptaron. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. 15 años de búsqueda, de dolor, de sacrificio. Y todo para chocar contra un muro de burocracia y secretos. Pero, es mi hijo, susurré, mi voz apenas audible, necesito saber si está bien.
Necesito saber si es feliz. La directora suspiró. Como si yo fuera una molestia. Todos nuestros niños son colocados en hogares amorosos. Eso es todo lo que necesitas saber. Ahora, si me disculpa. Tengo trabajo que hacer, me despidió con un gesto de la mano, y me encontré de nuevo en la calle. El sol de la tarde cayendo sobre mí como una burla. El hogar de la esperanza, lejos de ser un faro, se había convertido en una tumba para mis esperanzas. Pero yo no era una mujer que se rendía fácilmente. Las lecciones de Lixao me habían enseñado a ser persistente, a buscar caminos donde otros veían solo obstáculos. Si no podía obtener información por los canales oficiales, la obtendría por otros medios. Mi mente de pepenadora se activó. Había otras formas de encontrar lo que se buscaba. Había otras basuras que la sociedad descartaba y en ellas a menudo se encontraban las verdades más valiosas. Comencé a frecuentar los alrededores del orfanato. Observaba a las personas que entraban y salían, a los empleados, a los visitantes. Buscaba patrones, anomalías, cualquier cosa que pudiera darme una pista. Me hice amiga de una de las cocineras, una mujer mayor y amable que a veces me daba sobras de comida. Poco a poco fui ganando su confianza. Un día, mientras la ayudaba a cargar unas cajas, le pregunté casualmente sobre los niños que habían estado allí hace 15 años. Ella suspiró, recordando. Ah, sí, muchos niños pasaron por aquí. Algunos se quedaron por años, otros fueron adoptados rápidamente. Había un niño, recuerdo, que era muy especial. Tenía unos ojos grandes y tristes, como si yo hubiera visto demasiado para su corta edad. Lo adoptó una familia muy rica, de buena posición. Se lo llevaron a otra ciudad, creo. Nunca más supe de él. Mi corazón dio un vuelco. Ojos grandes y tristes. Podría ser él. ¿Recuerda el nombre de la familia?, pregunté, intentando mantener la voz tranquila. Ella frunció el ceño, pensando. No, mija, hace mucho tiempo. Pero recuerdo que el niño tenía un pequeño lunar en la nuca, como una pequeña estrella. Era muy peculiar, un lunar en la nuca. Una pequeña estrella. Esa era la pista que necesitaba. Euforia y terror se misturaran en meu peito. Eu tinha un sinal, Yuma marca. Mas também tinha Yuma nova barreira, ele había sido elevado para outra cidade. E para Yuma familia rica. Isso tornaba a busca infinitamente máis difícil. Mas a pepenadora en min non se intimidaba como a dificuldade. Apenas significaba que a busca sería máis complexa, máis desafiadora, e eu estaba pronta para o desafio. Oír a María, a reina do descarte, e encontrarlle meu tesouro, non importa onde ele estivese escondido. Mina jornada me levou para fora da cidade grande, para o interior, seguindo rumores e pequenas informações que eu conseguía coletar. Traballei en facendas, en pequenas lojas. En cualquier lugar que me deseo suficiente para comer y un teto sobre a cabeza. Cada nuevo lugar era un nuevo conjunto de lixo para bascular, novas historias para leer, novas pistas para encontrar. Encontrei pessoas de todos os tipos. Alguns me ajudaran, movidos pela compaixão ou pela curiosidade. Outros tentaran me explorar, vendo en mim apenas uma mulher solitária e vulnerável. Mas eu había aprendido a me defender no lixao. Mina intuição, afiada pela necesidade. Me dizia en quen confiar e de quen fugir. O sano se transformara en uma década. O Hannah era a menina assustada que había deixado o orfanato. Minas maus estaban meis calejadas. Meu rosto meis marcado pelas intemperies, mas meus solos tinan uma determinação inabalável. O espelo rachado, meu compañeiro constante, me mostraba uma mulher forte, resiliente, con uma historia escrita en cada línea de seu rosto. Durante esa década, a busca pelo meu filo se tornou meis do que uma missão, tornou-se a própria definição da minha existência. Cada paso, cada sacrificio, cada desilusão me moldava. Me tornaba meis que meu deber ya ser. Eu não estaba apenas procurando por ele. Estaba me encontrando no proceso. Cheguei a uma pequena cidade no interior, conhecida por suas grandes fazendas e pela riqueza de algumas famílias tradicionais. Había un rumor sobre uma dessas famílias, os de La Vega, que había adotado un menino ámbitos sanos. Un menino con uma marca de nascença peculiar. Meu coração acelerou. Consegui un emprego como ajudante na cocina da mansão dos de La Vega. Era un trabalho duro, mas me daba acceso a grave casa, accesos conversas, acceso a grave vida da familia. Eu observaba, ouvia, procuraba por cualquier sinal. E então, un día, o vi. Era un joven, tal vez de 15 ou 16 anos. Como os mesmos solos grandes e tristes que a cocineira do orfanato había descrito. E enquanto le pasaba por min na cocina, vi un pequeno lunar na nuca, como uma estrela. Era ele, meu filho. Meu coração se encheu de uma mistura avasalladora de alegria, alivio e terror.
Él estaba ali, vivo, saudável. Vivendo uma vida que eu nunca poderia ter ele he dado. Mas ele não me conhecia. Para ele, eu era apenas a nova ajudante de cocina. E eu, essa alma biológica, era uma estranha. Como me aproximaria dele? Como revelar-lhe a verdade, sem destruir a vida que ele havia construído? O que diria? Olá, sou esse Amae, a mulher que te abandonou no Lixao? A ideia era insuportável. Comecei a observarlo de perto. Seu nome era Alejandro. Era um jovem inteligente, mas solitário. Seus pais adotivos, embora ricos, pareciam distantes, mais preocupados com a imagem e a reputação do que como o bem-estar emocional de seu filho. Ele passava horas lendo na biblioteca. O tocando piano, e uma melodia melancólica que ressoava como a minha própria alma. Eu observava de longe um fantasma em sua própria casa. Vezes, ele me pegava olhando. E eu desviava a olhar rapidamente, fingindo estar ocupada. Mas em seus olhos, ouvia uma curiosidade e uma busca por algo que ele não conseguia nomear. Era a mesma busca que eu havia tido por toda a minha vida. Um dia, enquanto eu limpava a biblioteca, ele estava lá lendo um livro antigo. Ele me perguntou sobre o Lixao, sobre a vida lá. Ele havia ouído aos outros empregados sussurrando sobre minha origem. Eu citei, mas sentados e disseram esta. Até certo ponto, falei sobre a beleza escondida na sucata, sobre a sabedoria de Casilda, sobre a vida que eu havia conhecido. Ele ouviu com fascínio. Sou solos fixos em mim, parece. Um mundo diferente, ele disse. Um mundo real. Naquele momento, soube que havia uma conexão. Não a conexão de mãe e filho. Ainda não, mas uma conexão de almas que entendiam a profundidade da vida, mesmo em seus aspectos mais sombrios. Começamos a ter conversas secretas na biblioteca, sobre livros, sobre a vida, sobre o que significava ser humano. Ele me contava sobre seus sonos, seus medos, e a sensação de não pertencer. Mesmo em a vida de privilegios. E eu, sem revelar minha verdadeira identidade, compartilhava as lições de Casilda, as filosofias do Descartes. A ideia de que a verdadeira riqueza não estava nas passes, mas na capacidade de encontrar valor onde outros viam apenas lixo. Essas conversas se tornaram o meu novo propósito. Eu não precisava ser essa alma biológica para ser uma influência positiva em sua vida. Eu poderia ser essa mentora, essa confidente. A pessoa que ajudaria a ver o mundo como outros solos, assim como Casilda havia feito por mim. Mas o destino, como sempre, tinha seus próprios planos. Os pais adotivos de Alejandro começaram a notar-nos a proximidade. Não gostavam, não queriam que seu filho, herdeiro de seu nome e fortuna, se associasse com a mulher do Lixao. Fui confrontada pela senhora de la Vega, e uma mulher fria e calculista. Seu trabalho aqui é acentuado a limpar. Não conversar com meu filho. Se isso continuar, terei que dispensá-la. Esse avô será um chicote. Mas eu não me encolhi. Eu havia enfrentado coisas muito piores. Decidi que era hora de agir. Não podia mais viver nas sombras. Eu tinha que lutar por meu filho. Mesmo que isso significasse arriscar tudo. Preparei uma carta que contava toda a verdade que meu era porque eu havia entregado. Minha busca incansável por ele. E a deixei no livro favorito de Alejandro na biblioteca. Naquela noite, eu não dormi. Esperei pela reação, pela raiva. Pela rejeição. Mas o que veio foi um silêncio ensurdecedor. No dia seguinte, Alejandro não apareceu para o café da mana. Seus pais estavam furiosos, me acusando de perturbar a paz de sua casa. De envenenar a mente de seu filho. Fui demitida, expulsada mansão sem cerimônia. Mas antes de sair, olhei para a biblioteca. A janela estava aberta. E o livro onde eu havia deixado a carta. Não estava mais lá. Ele havia lido, ele sabia. Voltei para a cidade, sem saber o que fazer. A busca havia terminado, mas não da forma que eu esperava. Eu havia encontrado meu filho. Mas o havia perdido novamente, talvez para sempre. A dor era insuportável, mais profunda do que qualquer coisa que eu já havia sentido. Mas então, e uma semana depois, enquanto eu estava sentada em um banco de praça, olhando para o espelho rachado, e uma figura se aproximou. Era Alejandro. Seus olhos, antes tristes, brillaban com uma mistura de raiva, confusão e uma estranha esperança. ¿Por qué? Fue lo primero que dijo, su voz áspera. ¿Por qué me abandonaste? Le conté toda la historia. Desde el principio. La miseria, la enfermedad, la desesperación, la promesa de una vida mejor para él. No busqué excusas, solo la verdad. Él escuchó, sus ojos fijos en los míos, absorbiendo cada palabra. Cuando terminé, hubo un largo silencio. El viento soplaba, moviendo las hojas de los árboles. Finalmente, él habló. No te entiendo.
No entiendo cómo pudiste hacerme esto, pero también entiendo que no tenías elección y que me buscaste por 15 años. No hubo un abrazo. No hubo lágrimas de alegría. Solo una comprensión silenciosa. Él no me perdonó de inmediato, ni yo lo esperaba, pero hubo un reconocimiento, un puente que se había construido entre nosotros. Hecho de dolor y de una verdad bruta. Alejandro no dejó a sus padres adoptivos. No de inmediato, pero nuestra relación comenzó a crecer lentamente. Como una planta que brota en la tierra árida. Nos encontrábamos en secreto, hablábamos, compartíamos nuestras vidas. Él me enseñó sobre el mundo normal y yo le enseñé sobre el mundo real. El mundo de los descartes y de la resiliencia. Con el tiempo, nuestra relación se transformó. No éramos una madre y un hijo en el sentido tradicional, pero éramos algo más profundo, dos almas conectadas por un destino compartido. Por la búsqueda de significado en un mundo caótico. Él se convirtió en mi ancla y yo en su brújula. La historia de María, la niña del basurero que se convirtió en la reina de su propio imperio. Es una historia de dolor, de pérdida, de búsqueda y de redención. Es una historia que nos recuerda que la vida no siempre es justa, que el destino puede ser cruel, pero que la fuerza del espíritu humano es inquebrantable. El espejo rajado, mi fiel compañero. Ahora me mostraba una imagen diferente. La fisura seguía allí, pero ya no me dividía. Ahora unía las dos mitades, creando una imagen completa, una María que había encontrado su lugar en el mundo. No a pesar de sus cicatrices, sino gracias a ellas. Si esta historia te ha tocado el alma, si te has sentido identificado con la lucha de María, con su búsqueda de un propósito y de una conexión, entonces te invito a reflexionar. ¿Cuántas historias como la de María se esconden en los rincones olvidados de nuestro mundo? ¿Cuántas personas, como ella, están buscando su propio lugar? Su propia verdad, su propio hijo. La vida es un basurero, sí, pero también es un tesoro. Y a veces, los tesoros más valiosos se encuentran en los lugares más inesperados, entre los descartes, entre las ruinas de lo que otros han desechado. Si esta historia te ha hecho pensar, si te ha conmovido, si te ha inspirado a buscar la belleza en lo roto y la sabiduría en el descarte, entonces te pido que compartas este video. Comparte la historia de María, para que otros también puedan encontrar su propia cuerda para subir, su propia luz en la oscuridad. Y si quieres seguir explorando historias que te harán cuestionar la realidad y encontrar la verdad en los lugares más insospechados, suscríbete a nuestro canal. Aquí cada historia es un viaje. Y cada viaje, una revelación. ¿Estás listo para el próximo? La relación entre María y Alejandro, aunque forjada en la verdad bruta, no fue un camino fácil. Las heridas del pasado no se curan de la noche a la mañana. Él, criado en la opulencia y el desconocimiento de su origen, luchaba por reconciliar la imagen de sus padres adoptivos con la cruda realidad de su nacimiento. Yo, por mi parte, cargaba con el peso de la culpa y el miedo a ser rechazada nuevamente. Nuestros encuentros se volvieron más frecuentes, pero siempre discretos. Nos veíamos en cafés apartados, en parques poco concurridos, en la biblioteca pública, donde él se sentía más a gusto. Hablábamos durante horas, desentrañando los nudos de nuestras vidas. Él me contaba sobre su infancia, los lujos vacíos, la presión de las expectativas de sus padres. Yo le hablaba de Lixao, de Casilda, de la filosofía del descarte que me había mantenido viva. Alejandro, a pesar de su juventud, poseía una mente aguda y una sensibilidad que me recordaba a la mía. Él entendía la poesía en la desolación, la belleza en lo roto. Juntos, comenzamos a ver el mundo de una manera nueva, uniendo nuestras perspectivas dispares. Él me ayudó a entender el funcionamiento de la sociedad normal, las reglas no escritas, las sutilezas de un mundo que para mí siempre había sido ajeno, y yo le abrí los ojos a la resiliencia, a la autenticidad, a la verdad que se esconde bajo las capas de la superficialidad. Un día, Alejandro me confesó que sentía un vacío, una falta de propósito a pesar de tenerlo todo. Sus padres querían que estudiara leyes o negocios, que se hiciera cargo de la fortuna familiar, pero él soñaba con algo más, algo que aún no podía definir. Fue entonces cuando le hablé de la misión de Casilda, encontrar valor en lo descartado, dar voz a lo olvidado. Hay tantas historias, Alejandro, le dije. Historias de personas que el mundo ha tirado a la basura, pero que tienen una verdad que necesita ser contada, como la nuestra. Sus ojos se iluminaron. Era como si una pieza del rompecabezas de su vida hubiera encajado. Juntos, comenzamos a idear un proyecto. No podíamos cambiar el mundo de la noche a la mañana, pero podíamos empezar por contar esas historias. Historias de los invisibles, de los marginados, de aquellos que, como yo, habían encontrado su fuerza en la adversidad. Decidimos crear un archivo, una colección de testimonios.
Empezamos por el Ixao, el lugar donde todo había comenzado para mí. Alejandro, con su educación y sus recursos, me ayudó a conseguir permisos, a organizar visitas. Al principio, la gente del Ixao desconfiaba. Yo era una de ellos, sí, pero él era un extraño. Un rico con una cámara y un cuaderno. Pero mi presencia, mi historia y la genuina curiosidad y respeto de Alejandro, poco a poco abrieron puertas. Escuchamos historias de supervivencia, de amor, de traición, de esperanza. Historias que eran tan crudas como hermosas. Historias que el mundo normal nunca vería, nunca escucharía. Grabamos entrevistas, tomamos fotografías. Recopilamos objetos que contaban sus propias narrativas. Cada historia era un pedazo de un mosaico más grande, un reflejo de la condición humana en su forma más vulnerable y, a la vez, más poderosa. De Alejandro, con su visión artística, comenzó a transformar estos testimonios en pequeñas piezas documentales, utilizando su talento para el cine que sus padres habían despreciado. Nuestra relación se fortaleció con cada historia que contábamos. Ya no éramos solo madre e hijo, éramos compañeros. Cómplices en una misión que trascendía nuestras propias vidas. Él me enseñó a usar la tecnología, a editar videos, a dar forma a las narrativas de una manera que resonara con un público más amplio. Yo le recordaba la esencia, la verdad detrás de cada historia. La importancia de la autenticidad. El proyecto creció. De las historias del Ixao pasamos a las de otros descartes de la sociedad, los sin techo, los inmigrantes, los ancianos olvidados en asilos. Descubrimos que la filosofía de Casilda era universal, en cada rincón, en cada vida aparentemente insignificante, había un tesoro escondido. Una lección que aprender. Pero, como en toda historia, los desafíos no tardaron en aparecer. Los padres de Alejandro descubrieron su proyecto secreto. La confrontación fue inevitable. Lo acusaron de deshonrar el nombre de la familia, de desperdiciar su potencial, de asociarse con gente indeseable. Alejandro, sin embargo, ya no era el joven sumiso que había sido. Había encontrado su voz, su propósito. Con una calma que me sorprendió, les dijo que este proyecto era lo más significativo que había hecho en su vida. Que era su forma de honrar su verdadera herencia, la herencia de la resiliencia y la verdad. La ruptura con sus padres fue dolorosa pero necesaria. Él eligió su propio camino, un camino que lo llevó lejos de la opulencia y hacia un propósito más profundo. Yo, por mi parte, sentí un orgullo que nunca había imaginado. Mi hijo, el que había entregado por desesperación, se había convertido en un hombre de honor, un buscador de verdades. Juntos fundamos una pequeña organización sin fines de lucro. Nuestro objetivo era simple, dar voz a los que no la tenían, contar las historias que el mundo ignoraba. No buscábamos fama ni fortuna, solo la verdad y la conexión humana. El espejo rajado, que ahora colgaba en la pared de nuestra pequeña oficina, era un recordatorio constante de nuestra misión, ver la belleza en lo fragmentado, encontrar la totalidad en lo roto. La vida no se volvió fácil. Los recursos eran escasos, los obstáculos abundantes. Pero cada historia que contábamos, cada vida que tocábamos, nos daba la fuerza para seguir adelante. Descubrimos que la verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en el impacto, en la capacidad de inspirar, de conectar, de recordar a la gente que todos somos parte de la misma humanidad, sin importar de dónde vengamos. Alejandro, con su talento para la narrativa visual, y yo, con mi profunda comprensión de la vida en los márgenes. Nos complementábamos perfectamente. Él era la mente creativa, yo era el corazón. Juntos, creamos documentales cortos, podcasts, exposiciones fotográficas. Nuestro trabajo comenzó a ganar reconocimiento, no por su valor comercial, sino por su autenticidad y su impacto emocional. Recuerdo un día en particular. Estábamos en una exposición de nuestras fotografías. Imágenes crudas y poderosas de la vida en el Ixao. Una mujer se acercó a una foto de Casilda. Su rostro arrugado por la sabiduría y la vida. La mujer tenía lágrimas en los ojos. Ella me recuerda a mi abuela, dijo. Mi abuela también era una mujer fuerte que encontró la belleza en los lugares más inesperados. En ese momento, supe que habíamos logrado algo. No solo estábamos contando historias. Estábamos creando puentes, conectando almas, recordando a la gente la humanidad compartida que nos une a todos. El legado de Casilda, la filósofa del descarte, vivía a través de nosotros. A través de cada historia que rescatábamos del olvido. Mi vida, que había comenzado en un colchón manchado de sangre y lágrimas, había encontrado su propósito. No era la vida de una princesa, ni la de una reina de un imperio de basura. Era la vida de una contadora de historias, una guardiana de verdades, una madre que había encontrado a su hijo, no solo en la carne, sino en el espíritu. En la misión compartida, el espejo rajado, mi confidente de toda la vida, ahora reflejaba una imagen completa. La fisura seguía allí, sí, pero ya no era una división.
Era una cicatriz, una marca de batalla, un recordatorio de todo lo que había superado. Y en esa imagen veía no solo a María, la niña del basurero, sino también a la mujer que se había convertido, fuerte, sabia y finalmente en paz. Si esta historia te ha tocado el alma, si te has sentido identificado con la lucha de María, con su búsqueda de un propósito y de una conexión, entonces te invito a reflexionar. ¿Cuántas historias como la de María se esconden en los rincones olvidados de nuestro mundo? ¿Cuántas personas, como ella, están buscando su propio lugar, su propia verdad, su propio hijo? La vida es un basurero, sí, pero también es un tesoro. Y a veces, los tesoros más valiosos se encuentran en los lugares más inesperados, entre los descartes, entre las ruinas de lo que otros han desechado. Si esta historia te ha hecho pensar, si te ha conmovido, si te ha inspirado a buscar la belleza en lo roto y la sabiduría en el descarte, entonces te pido que compartas este video. Comparte la historia de María para que otros también puedan encontrar su propia cuerda para subir, su propia luz en la oscuridad. Y si quieres seguir explorando historias que te harán cuestionar la realidad y encontrar la verdad en los lugares más insospechados, suscríbete a nuestro canal. Aquí, cada historia es un viaje y cada viaje, una revelación. ¿Estás listo para el próximo? El camino de nuestra organización no fue un lecho de rosas. Enfrentamos la indiferencia, el escepticismo y, a veces, la hostilidad abierta. Muchos no querían escuchar las historias que desenterrábamos. Preferían la comodidad de la ignorancia. La ilusión de un mundo ordenado, donde la basura y la miseria permanecían ocultas, lejos de sus ojos. Recuerdo una ocasión en particular. Habíamos organizado una pequeña proyección de uno de nuestros documentales en un centro comunitario. La película mostraba la vida de una familia que vivía en un asentamiento informal, justo al lado de un río contaminado. Era una historia de lucha, pero también de dignidad y de amor inquebrantable. Al final de la proyección, una mujer del público se levantó, con el rostro contraído por la ira. ¿Por qué nos muestran esto?, gritó. Ya tenemos suficientes problemas en nuestras vidas. No necesitamos ver la miseria de otros. Esto es deprimente, es desagradable. Deberían mostrar cosas bonitas, cosas que nos den esperanza. Alejandro, que solía ser más reservado, dio un paso al frente. Señora, dijo con voz firme pero tranquila, la esperanza no se construye ignorando la realidad. La esperanza nace de la verdad, de la comprensión, de la empatía. Si cerramos los ojos a la miseria, ¿cómo podemos esperar cambiarla? Estas historias no son para deprimir, son para despertar. Son para recordarnos que la humanidad es una y que el dolor de uno es el dolor de todos. Sus palabras, aunque duras, resonaron en la sala. Algunos asintieron, otros permanecieron en silencio. Pero la semilla de la reflexión había sido plantada. Aprendimos que nuestro trabajo no era solo contar historias, sino también desafiar percepciones, romper barreras, forzar a la gente a mirar lo que no quería ver. Otro desafío fue la financiación. Operábamos con presupuestos mínimos, dependiendo de pequeñas donaciones y del trabajo voluntario. Alejandro, a pesar de su ruptura con su familia, aún tenía algunos contactos en el mundo de los negocios. Intentó acercarse a fundaciones, a empresas, a individuos adinerados, buscando apoyo, pero la mayoría de las puertas se cerraban en su cara. Su proyecto es noble, joven, le decían, pero no es comercial. No tiene un retorno de inversión claro. La gente quiere entretenimiento, no confrontación. Era frustrante, pero no nos detuvo. Las lecciones de Casilda sobre la resiliencia y la creatividad en la escasez se volvieron más relevantes que nunca. Aprendimos a hacer más con menos. Alejandro se volvió un experto en edición de bajo presupuesto. Yo me convertí en una maestra en el arte de la persuasión, convenciendo a la gente de que su tiempo y su talento eran más valiosos que el dinero. Nuestra oficina, al principio, era un pequeño cuarto alquilado en un edificio viejo con muebles rescatados de la calle. Era nuestro propio basurero, nuestro propio imperio de descartes, pero era un lugar lleno de vida, de ideas, de la energía de aquellos que creían en nuestra misión. Con el tiempo, la marea comenzó a cambiar. Pequeños artículos en periódicos locales, menciones en blogs y el boca a boca comenzaron a generar interés. La gente, cansada de la superficialidad, buscaba algo más auténtico, algo que resonara con sus propias experiencias de vida, con sus propias luchas. Nuestros documentales, aunque de bajo presupuesto, tenían una honestidad bruta que los hacía poderosos. Las fotografías, capturadas con una sensibilidad única, revelaban la belleza y la dignidad en los rostros de aquellos que la sociedad había olvidado. La gente comenzó a compartir nuestras historias, a hablar de ellas, a sentir que eran parte de algo más grande. Recuerdo el día en que recibimos nuestra primera gran donación. No fue de una gran corporación ni de una fundación millonaria. Fue de una mujer mayor,
Una maestra jubilada que había visto uno de nuestros documentales en una pequeña televisión en la sala de espera de un hospital. Ella nos envió una carta, escrita a mano, y un cheque con una suma considerable para sus modestos medios. Gracias, escribió, gracias por mostrarme que la vida es más que lo que vemos en las noticias. Gracias por dar voz a los que no la tienen. Gracias por recordarme que la compasión es la moneda más valiosa. Esa carta, ese cheque, valieron más que cualquier premio o reconocimiento. Nos recordaron por qué hacíamos lo que hacíamos. Nos recordaron que, aunque el camino fuera difícil, cada paso valía la pena. Alejandro y yo nos turnábamos para viajar, para buscar nuevas historias. Fuimos a pueblos remotos, a comunidades olvidadas, a los rincones más oscuros de las grandes ciudades. Cada viaje era una aventura. Un descubrimiento. Conocimos a personas increíbles, un anciano que había construido una casa entera con materiales reciclados, una mujer que había creado una escuela para niños de la calle, un artista que usaba la basura para crear obras de arte impresionantes. Cada historia nos enriquecía, nos enseñaba algo nuevo sobre la resiliencia humana, sobre la capacidad de encontrar luz en la oscuridad, y a medida que contábamos sus historias, sentíamos que también estábamos contando la nuestra, la historia de María, la niña del basurero, y de Alejandro, el hijo perdido que había encontrado su propósito. El espejo rajado, que ahora colgaba en la pared de nuestra oficina, era un símbolo de nuestra jornada. La fisura, antes una marca de imperfección, se había convertido en una línea de fuerza. Un recordatorio de que la verdadera belleza y la verdadera fortaleza residen en la capacidad de integrar nuestras heridas, de transformar el dolor en propósito. Nuestra organización creció. Lentamente pero con firmeza. Contratamos a un pequeño equipo de personas apasionadas que compartían nuestra visión. Organizamos talleres, charlas, exposiciones. Nuestro trabajo comenzó a influir en políticas locales, a generar debates, a cambiar la forma en que la gente veía los descartes de la sociedad. Alejandro, con su mente brillante, desarrolló nuevas formas de presentar nuestras historias, utilizando la tecnología para crear experiencias inmersivas que transportaban al público a los mundos que explorábamos. Yo, por mi parte, me convertí en la voz de la organización, compartiendo nuestra filosofía, nuestra misión, nuestra esperanza. La vida no era perfecta, nunca lo es, pero había una profunda satisfacción en nuestro trabajo, una sensación de que estábamos haciendo una diferencia. Una historia a la vez. Y en cada historia que contábamos, el eco de la voz de Casilda resonaba, recordándonos que la verdadera riqueza no se encuentra en lo que se acumula, sino en lo que se comparte, en lo que se transforma. Mi relación con Alejandro se profundizó más allá de los lazos de sangre. Éramos una familia elegida, unida por un propósito común. Él era el hijo que había perdido y encontrado, y yo era la madre que había renacido a través de la búsqueda, juntos. Éramos un testimonio viviente de que, incluso de la basura más profunda, pueden surgir las flores más hermosas. La historia de María, la niña del basurero que se convirtió en la reina de su propio imperio. Es una historia de dolor, de pérdida, de búsqueda y de redención. Es una historia que nos recuerda que la vida no siempre es justa, que el destino puede ser cruel, pero que la fuerza del espíritu humano es inquebrantable. El espejo rajado, mi fiel compañero. Ahora me mostraba una imagen diferente. La fisura seguía allí, pero ya no me dividía. Ahora unía las dos mitades, creando una imagen completa, una María que había encontrado su lugar en el mundo. No a pesar de sus cicatrices, sino gracias a ellas. Si esta historia te ha tocado el alma, si te has sentido identificado con la lucha de María, con su búsqueda de un propósito y de una conexión, entonces te invito a reflexionar. ¿Cuántas historias como la de María se esconden en los rincones olvidados de nuestro mundo? ¿Cuántas personas, como ella, están buscando su propio lugar? Su propia verdad, su propio hijo. La vida es un basurero, sí, pero también es un tesoro. Y a veces, los tesoros más valiosos se encuentran en los lugares más inesperados, entre los descartes, entre las ruinas de lo que otros han desechado. Si esta historia te ha hecho pensar, si te ha conmovido, si te ha inspirado a buscar la belleza en lo roto y la sabiduría en el descarte, entonces te pido que compartas este video. Comparte la historia de María, para que otros también puedan encontrar su propia cuerda para subir, su propia luz en la oscuridad. Y si quieres seguir explorando historias que te harán cuestionar la realidad y encontrar la verdad en los lugares más insospechados, suscríbete a nuestro canal. Aquí cada historia es un viaje. Y cada viaje, una revelación. ¿Estás listo para el próximo? La filosofía de Casilda, esa filósofa del descarte, no era un mero conjunto de frases bonitas. Era una forma de vida.
una lente a través de la cual María aprendió a interpretar el mundo. Y a medida que los años pasaban y María se adentraba en la complejidad del mundo normal, esas lecciones se volvían más y más relevantes. Casilda le había enseñado que la verdadera riqueza no residía en la acumulación de bienes, sino en la capacidad de ver el valor en lo que otros desechaban. Esta lección, que María había aplicado literalmente en el Lixao, ahora se manifestaba en un nivel más profundo. Ella veía la riqueza en las historias olvidadas, en las vidas marginadas, en la dignidad de aquellos que la sociedad había decidido ignorar. El mundo está lleno de tesoros. Mija, Casilda solía decir, mientras sus manos callosas separaban cuidadosamente un trozo de metal brillante de un montón de óxido. Solo que la gente no sabe dónde buscar, o no quiere ensuciarse las manos para encontrarlos. María recordaba esas palabras cada vez que se encontraba con una persona que había sido descartada por la sociedad, el anciano que vivía en la calle, el inmigrante que luchaba por encontrar trabajo, la mujer que había perdido todo. En cada uno de ellos, María veía un tesoro, una historia, una verdad que merecía ser contada. La lección de la resiliencia, forjada en el crisol del Lixao, también fue fundamental. Casilda le había enseñado que las cosas rotas no eran inútiles. A menudo eran más fuertes por las grietas, porque habían aprendido a soportar. El espejo rajado de María era el símbolo perfecto de esta verdad. No era perfecto, pero era funcional y su imperfección le daba una belleza única. Una historia que contar. Esta resiliencia se manifestó en la incansable búsqueda de María por su hijo. Hubo momentos de desesperación, de agotamiento, de ganas de rendirse. Pero la voz de Casilda resonaba en su mente. Tú eres fuerte, mi niña, más fuerte de lo que imaginas. María se levantaba una y otra vez, impulsada por la esperanza y por la convicción de que su búsqueda tenía un propósito. Incluso si el resultado era incierto, la filosofía del descarte también se extendía a las emociones. Casilda le había enseñado a María a no desechar sus sentimientos, incluso los más dolorosos. Las lágrimas son como la lluvia, mija, le había dicho una vez. Limpian la tierra, la preparan para que crezcan cosas nuevas. No las guardes, déjalas fluir. María, que había crecido en un ambiente donde las emociones a menudo eran un lujo que no se podían permitir, aprendió a abrazar su dolor, su ira, su tristeza. Entendió que esas emociones no la hacían débil, sino humana. Y al procesar sus propias heridas, se volvió más capaz de empatizar con el dolor de los demás, de escuchar sus historias con un corazón abierto. Esta capacidad de empatía fue crucial en el trabajo que María y Alejandro desarrollaron. No solo contaban historias, se conectaban con las personas, entendían sus luchas, celebraban sus victorias. No veían a los marginados como objetos de estudio, sino como seres humanos con dignidad, con sueños, con una riqueza interior que a menudo era ignorada. El contraste entre el mundo del Lixao y el mundo normal también se convirtió en un tema recurrente en sus documentales. Mostraban cómo la sociedad, en su afán por la perfección y la acumulación, a menudo descartaba lo más valioso, las conexiones humanas, la autenticidad, la sabiduría que se encuentra en la simplicidad. Alejandro, que había crecido en un mundo de privilegios, se sorprendía constantemente con las verdades que descubría en los márgenes. Él, que había tenido acceso a las mejores escuelas y a los libros más caros, encontraba una sabiduría más profunda en las palabras de un anciano sin techo, en la mirada de un niño que vivía en la calle. Es como si el Lixao fuera una universidad, le dijo una vez a María. Una universidad de la vida, donde las lecciones son duras, pero las verdades son innegables. María sonrió. Casilda lo decía. La vida te enseña lo que necesitas aprender, si estás dispuesto a escuchar. El proyecto de María y Alejandro no era solo sobre documentar la miseria, era sobre celebrar la resiliencia, sobre encontrar la belleza en lo inesperado, sobre recordar a la gente que la humanidad es una y que todos estamos conectados. Sin importar nuestras circunstancias, su trabajo comenzó a generar un impacto real, no solo en la conciencia de la gente, sino también en la vida de las personas cuyas historias contaban. Recibieron cartas de agradecimiento de personas que se habían sentido vistas, escuchadas, validadas por primera vez en sus vidas. Algunos de los protagonistas de sus documentales encontraron trabajo, vivienda o simplemente una nueva esperanza. Un día, recibieron una invitación para hablar en una conferencia internacional sobre derechos humanos. Era un gran paso para su pequeña organización. María, la niña del basurero, se encontró de pie en un escenario frente a cientos de personas influyentes compartiendo su historia, la historia de Casilda, la historia de Alejandro, la historia de todos los descartes del mundo. Su voz, que una vez había sido un susurro en el Lixao, ahora resonaba con fuerza y convicción. Habló de la importancia de la empatía,
de la necesidad de ver más allá de las apariencias, de la urgencia de construir un mundo donde nadie fuera descartado. Alejandro, sentado en la primera fila, la miraba con orgullo. Había recorrido un largo camino desde el joven solitario y confundido que había encontrado en la mansión de la Vega. Ahora, era un hombre con propósito, un defensor de la justicia social, un hijo que había encontrado a su madre y, al hacerlo, se había encontrado a sí mismo. Al final de su discurso, la sala estalló en aplausos. María, con lágrimas en los ojos, miró a Alejandro y en sus miradas se encontraron dos almas, dos historias. Dos destinos que se habían entrelazado de la manera más inesperada y hermosa. El espejo rajado, que ahora descansaba en su escritorio en la oficina, era un recordatorio constante de su viaje. La fisura, que una vez había simbolizado su fragmentación, ahora representaba la unión de sus dos mundos, el Ixao y la ciudad, la pobreza y la riqueza, la pérdida y la redención. Era un símbolo de que la vida, en toda su complejidad, es un mosaico de experiencias y que cada pieza, incluso las rotas, tiene su lugar y su valor. La historia de María, la niña del basurero que se convirtió en la reina de su propio imperio. Es una historia de dolor, de pérdida, de búsqueda y de redención. Es una historia que nos recuerda que la vida no siempre es justa, que el destino puede ser cruel, pero que la fuerza del espíritu humano es inquebrantable. El espejo rajado, mi fiel compañero, ahora me mostraba una imagen diferente. La fisura seguía allí, pero ya no me dividía. Ahora unía las dos mitades, creando una imagen completa. Una María que había encontrado su lugar en el mundo, no a pesar de sus cicatrices, sino gracias a ellas. Si esta historia te ha tocado el alma, si te has sentido identificado con la lucha de María, con su búsqueda de un propósito y de una conexión, entonces te invito a reflexionar. ¿Cuántas historias como la de María se esconden en los rincones olvidados de nuestro mundo? ¿Cuántas personas, como ella, están buscando su propio lugar, su propia verdad, su propio hijo? La vida es un basurero, sí, pero también es un tesoro. Y a veces, los tesoros más valiosos se encuentran en los lugares más inesperados, entre los descartes, entre las ruinas de lo que otros han desechado. Si esta historia te ha hecho pensar, si te ha conmovido, si te ha inspirado a buscar la belleza en lo roto y la sabiduría en el descarte, entonces te pido que compartas este video. Comparte la historia de María para que otros también puedan encontrar su propia cuerda para subir, su propia luz en la oscuridad. Y si quieres seguir explorando historias que te harán cuestionar la realidad y encontrar la verdad en los lugares más insospechados, suscríbete a nuestro canal. Aquí, cada historia es un viaje y cada viaje, una revelación. ¿Estás listo para el próximo? Los años siguientes fueron un torbellino de actividad y crecimiento. La organización de María y Alejandro se expandió, pero nunca perdió su esencia. Siguieron siendo fieles a la filosofía de Casilda, encontrar valor en lo descartado, dar voz a los silenciados, construir puentes donde otros veían abismos. Su trabajo los llevó a lugares que María nunca había imaginado. Viajaron a otros países, conocieron activistas de todo el mundo, participaron en conferencias internacionales, pero sin importar cuán lejos llegaran, siempre regresaban al Ixao, a las raíces de su misión. Era su lugar sagrado, el altar donde habían nacido sus convicciones. En uno de esos regresos, María se encontró con una sorpresa. El Ixao había cambiado. Las autoridades habían implementado programas de reciclaje, habían construido viviendas dignas para las familias que vivían allí. Habían creado oportunidades de trabajo. Era una transformación que había sido inspirada, en parte, por el trabajo de María y Alejandro, por las historias que habían contado, por la conciencia que habían despertado. María caminó por los senderos que una vez había conocido como la palma de su mano. Ahora estaban pavimentados, limpios, organizados. Era hermoso, pero también agridulce. El Ixao había sido su hogar, su universidad, su reino. Verlo transformado era una victoria, pero también una despedida. Se dirigió al lugar donde había estado su choza con Casilda. Ahora había un pequeño parque con bancos y árboles jóvenes. En el centro había una placa. María se acercó y leyó, en memoria de Casilda, la filósofa del descarte y de todos aquellos que encontraron sabiduría en la adversidad. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Alejandro, que la había acompañado, puso una mano en su hombro. Ella estaría orgullosa, dijo suavemente. María asintió. Sí, lo estaría. Pero también diría que el trabajo no ha terminado. Que siempre habrá nuevos Lixoes, nuevos descartes, nuevas historias que contar. Y tenía razón. Su misión no era solo transformar un lugar, sino transformar una mentalidad, una forma de ver el mundo. Era un trabajo que no tenía fin, pero que daba sentido a cada día de sus vidas. Con el tiempo, María y Alejandro comenzaron a entrenar a otros, a formar una nueva generación de contadores de historias, de buscadores de verdades,
Crearon talleres, programas de mentoría, becas para jóvenes de comunidades marginadas. Su organización se convirtió en una escuela, un lugar donde la filosofía de Casilda se transmitía a otros, donde el espíritu de Lixao vivía en nuevas formas. Uno de sus protegidos más prometedores era una joven llamada Esperanza que había crecido en las calles de la ciudad. Tenía la misma mirada intensa que María había tenido de niña, la misma capacidad de ver más allá de las apariencias. Bajo la tutela de María y Alejandro, Esperanza desarrolló su propio estilo de narrativa, su propia forma de conectar con las personas. Ustedes me enseñaron que mi historia importa, le dijo Esperanza a María un día, que no soy solo una niña de la calle, sino una sobreviviente, una guerrera, una voz que necesita ser escuchada. María sonrió. Era como ver a Casilda en acción nuevamente, transmitiendo sabiduría, plantando semillas de esperanza en terreno fértil. El ciclo continuaba, la misión se perpetuaba. La relación entre María y Alejandro también evolucionó. Ya no eran solo madre e hijo, ni solo compañeros de trabajo. Eran amigos, confidentes, dos almas que habían encontrado su propósito juntas. Alejandro se casó con una mujer que compartía su pasión por la justicia social y María se convirtió en abuela de dos niños hermosos que crecieron escuchando las historias de Lixao, aprendiendo desde pequeños el valor de la empatía y la compasión. El espejo rajado, que ahora tenía un lugar de honor en la nueva oficina de la organización, se había convertido en un símbolo reconocido. La gente venía de lejos para verlo, para escuchar su historia, para entender su significado. María a menudo daba charlas frente a él, explicando cómo una simple grieta había cambiado su perspectiva de la vida. Este espejo, decía, me enseñó que la perfección es una ilusión, que la verdadera belleza está en la autenticidad, en la capacidad de abrazar nuestras imperfecciones y convertirlas en fortalezas. Todos somos espejos rajados, todos tenemos grietas, pero esas grietas no nos hacen menos valiosos, nos hacen únicos. Su mensaje resonaba con personas de todas las edades, de todos los trasfondos. En un mundo obsesionado con la imagen perfecta, con la acumulación de bienes, con la competencia despiadada, la filosofía de María ofrecía una alternativa, la aceptación, la compasión, la búsqueda de significado en lugar de éxito. Los documentales de María y Alejandro comenzaron a ganar premios, a ser proyectados en festivales de cine, a ser estudiados en universidades. Pero para ellos, el verdadero premio era cada carta que recibían, cada vida que tocaban, cada historia que rescataban del olvido. Un día, recibieron una invitación especial. El gobierno de su país quería honrarlos con una medalla por su contribución a la sociedad. Era un reconocimiento importante. Pero María se sintió ambivalente. Ella, que había crecido en los márgenes, que había sido ignorada por las instituciones, ahora era celebrada por ellas. ¿Qué piensas?, le preguntó Alejandro. Él reflexionó por un momento. Creo que Casilda diría que aceptemos, pero que no olvidemos de dónde venimos, que usemos esta plataforma para seguir contando las historias que importan. Eso fue exactamente lo que hicieron. En la ceremonia, María habló no de sus logros, sino de las personas cuyas historias habían contado. Mencionó nombres, rostros, vidas que habían sido transformadas por la simple acción de ser vistas, de ser escuchadas. Este premio no es mío, dijo. Es de Casilda, la filósofa del descarte. Es de todos los que viven en los márgenes, de todos los que han sido olvidados. Es de mi hijo Alejandro, que eligió la verdad sobre la comodidad. Y es de todos ustedes que han decidido escuchar, que han decidido ver. Su discurso fue transmitido en vivo, visto por millones de personas. Los comentarios en las redes sociales fueron abrumadoramente positivos. La gente compartía sus propias historias de superación, de búsqueda, de redención. El mensaje de María había tocado una fibra universal, había recordado a la humanidad su capacidad de compasión y de conexión. Pero para María, el momento más significativo no fue el aplauso del público ni la medalla que colgaba de su cuello. Fue cuando, al final de la ceremonia, una niña pequeña se acercó a ella. La niña tenía los ojos grandes y tristes, la ropa gastada, las manos sucias. Era claramente de una familia pobre, tal vez sin hogar. Señora, dijo la niña con voz tímida, mi mamá me dijo que usted también era pobre cuando era niña. ¿Es verdad? María se arrodilló para estar a la altura de la niña. Sí, mi amor, era muy pobre. Vivía en un lugar donde la gente tiraba la basura. Los ojos de la niña se iluminaron. ¿Y ahora es importante? ¿Ahora la gente la escucha? María sonrió, recordando a su yo de niña, preguntándose si algún día sería algo más que la niña del basurero. Sí, mi amor, ahora me escuchan. Pero ¿sabes qué? Siempre fui importante. Tú también eres importante. No importa dónde vivas, no importa lo que tengas. Tu historia importa. La niña sonrió. Una sonrisa que iluminó todo su rostro.
Gracias, señora. Cuando sea grande, quiero ser como usted. María le dio un abrazo, sintiendo el círculo que se cerraba. Esa niña era ella. Décadas atrás. Y tal vez, con suerte, esa niña tendría una Casilda en su vida, a alguien que le enseñara a ver la belleza en lo roto, la sabiduría en el descarte. Los años pasaron, y María envejeció con gracia. Su cabello se volvió gris, su rostro se llenó de arrugas, pero sus ojos mantuvieron esa intensidad. Esa capacidad de ver más allá de las apariencias. Alejandro, ahora un hombre maduro, continuó el trabajo con la misma pasión. La misma dedicación. La organización que habían fundado se había convertido en un movimiento global. Había oficinas en varios países, miles de voluntarios, cientos de historias documentadas. Pero el corazón seguía siendo el mismo, la filosofía de Casilda, la búsqueda de la verdad, la celebración de la resiliencia humana. María, en sus últimos años, escribió un libro. No era una autobiografía en el sentido tradicional, sino una colección de reflexiones, de lecciones aprendidas, de historias que había recopilado a lo largo de su vida. Lo tituló El espejo rajado, Reflexiones de una filósofa del descarte. El libro se convirtió en un bestseller, no por su valor comercial, sino por su autenticidad, por su capacidad de tocar el alma de los lectores. La gente lo citaba, lo regalaba. Lo usaba como guía en momentos difíciles. Se convirtió en un clásico, un texto que se estudiaría en escuelas y universidades durante generaciones. En la introducción del libro, María escribió: este libro está dedicado a Casilda, que me enseñó a ver, a Alejandro, que me enseñó a esperar, y a todos los espejos rajados del mundo, que reflejan la verdad de la condición humana. Somos imperfectos, somos frágiles, pero somos hermosos. La historia de María, la niña del basurero que se convirtió en la reina de su propio imperio. Es una historia de dolor, de pérdida, de búsqueda y de redención. Es una historia que nos recuerda que la vida no siempre es justa, que el destino puede ser cruel, pero que la fuerza del espíritu humano es inquebrantable. El espejo rajado, mi fiel compañero, ahora me mostraba una imagen diferente. La fisura seguía allí, pero ya no me dividía. Ahora, unía las dos mitades, creando una imagen completa. Una María que había encontrado su lugar en el mundo, no a pesar de sus cicatrices, sino gracias a ellas. Si esta historia te ha tocado el alma, si te has sentido identificado con la lucha de María, con su búsqueda de un propósito y de una conexión, entonces te invito a reflexionar. ¿Cuántas historias como la de María se esconden en los rincones olvidados de nuestro mundo? ¿Cuántas personas, como ella, están buscando su propio lugar, su propia verdad, su propio hijo? La vida es un basurero, sí, pero también es un tesoro. Y a veces, los tesoros más valiosos se encuentran en los lugares más inesperados, entre los descartes, entre las ruinas de lo que otros han desechado. Si esta historia te ha hecho pensar, si te ha conmovido, si te ha inspirado a buscar la belleza en lo roto y la sabiduría en el descarte, entonces te pido que compartas este video. Comparte la historia de María para que otros también puedan encontrar su propia cuerda para subir, su propia luz en la oscuridad. Y si quieres seguir explorando historias que te harán cuestionar la realidad y encontrar la verdad en los lugares más insospechados, suscríbete a nuestro canal. Aquí, cada historia es un viaje y cada viaje, una revelación. ¿Estás listo para el próximo?